El Tribunal Constitucional está en sesión, vista de la causa rol 2687-14, impugnación del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. Como bien fuera indicado, don Mariano Oscar Saavedra Mora, por sí y en representación de Asesorías e Inversiones Más Limitada, ha solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil para que surta efectos en el procedimiento ejecutivo rol número C17-176-2013, sustanciado ante el 16º Juzgado Civil de Santiago. El precepto legal reprochado es del siguiente tenor. Artículo 432. Vencido el plazo a que se refiere el artículo 430, se hayan o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará para oír sentencia. En contra de esta resolución, solo podrá interponerse recurso de reposición, el que deberá fundarse en error de hecho y deducirse dentro de tercero día. La resolución que resuelva la reposición será inapelable. En cuanto al aludido proceso de ejecución invocado, cabe precisar que este fue incoado por el requerido de autos, quien interpuso una demanda ejecutiva en contra de los requerentes en diciembre de 2013. Y en cuanto al estado de dicho proceso, se precisa que el juez citó a las partes a oír sentencia. Y es que en el marco del reseñado proceso judicial pendiente, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación del precepto legal reprochado, deba el juez citar a las partes a oír sentencia, pese a la existencia de diligencias probatorias decretadas pendientes. Por cuanto ello, al limitar que se rinda toda la prueba ofrecida, podría conculcar los derechos a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y al debido proceso asegurados en el artículo 19 constitucional número 3. En cuanto a los hechos, explican los requerentes que don Lionel Olavarría Hurtado interpuso una demanda ejecutiva en su contra, solicitando en definitiva se les ordenara el pago de más de 79 millones de pesos, con intereses pactados. El fundamento es la existencia de un pagaré del año 2011 suscrito por don Mariano Saavedra con el Banco de Crédito e Inversiones, en el cual el señor Olavarría se había constituido en aval. A este último, en virtud de dicha calidad, le tocó pagar el saldo insoluto por la aludida suma, para posteriormente subrogarse en todos los derechos que le correspondían al mencionado banco en su contra, como suscriptor del pagaré ya señalado, en especial en relación al derecho real de prenda sobre 973.751 acciones de propiedad de Más Limitada. Por motivos que los requerentes detallan con precisión, se estaría en presencia de una obligación que adolecería de objeto ilícito, toda vez que el acto que le dio nacimiento emanó de la comisión de un delito relacionado con sus acciones en la sociedad Imagie Marquer Sociedad Anónima. En cuanto al derecho, exponen en este punto los hechos procesales que constituyen la gestión pendiente y que sustentarían los efectos inconstitucionales de la aplicación del precepto reprochado. Precisan que se solicitó por su parte la prueba de absolución de posiciones a la contraparte el día 17 de mayo de 2014, antes de terminado el término probatorio, de conformidad a lo que establece el artículo 385 del Código de Enjuiciamiento Civil. Este indica que en primera instancia la prueba se puede solicitar hasta el vencimiento del término probatorio y en segunda instancia hasta antes de la vista de la causa, cuestión en la que ha hecho hincapié la doctrina. No obstante, por aplicación del artículo impugnado, el juez debió citar a las partes a oír sentencia pese a la existencia de diligencias pendientes, ya que la prueba de absolución de posiciones no se haya podido rendir por motivos ajenos a su voluntad. Todo lo anterior vulnera el derecho de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho al debido proceso, en especial su elemento de bilateralidad de la audiencia. Lo anterior medularmente, porque se limita a la prueba ofrecida de manera que el órgano jurisdiccional no va a considerar todos los elementos probatorios para acoger sus pretensiones. Por presentación de Foja 98, el requerido señor Lionel Olavarría Hurtado formuló sus observaciones mediante las siguientes 3 argumentaciones que se sintetizan a continuación. Primera argumentación. La aplicación de la disposición reprochada no puede producir efectos inconstitucionales, toda vez que si las requerentes sufrieron perjuicio por tal aplicación a la gestión ejecutiva, ello se debió a su propia negligencia en la tramitación del proceso. Y dicha negligencia ha sido ocultada por los requerentes a esta magistratura mediante una relación de los hechos procesales que, si se revisa el expediente referido al mismo, evidentemente es acomodaticia a sus intereses. Lo anterior, pues los siguientes serían los verdaderos antecedentes de tramitación.
Luego de que los requerentes presentaran 37 excepciones a la demanda ejecutiva, el juez civil las declaró admisibles y abrió término probatorio ordinario respecto de la excepción de nulidad de la obligación. Dicho término ocurrió entre el 7 y el 17 de mayo de 2014. Y la aludida negligencia se manifiesta, primero, porque los requerentes ofrecieron prueba de testigos en dicho término, pero estos no comparecieron a las audiencias fijadas al efecto. Segundo, porque recién el último día del término probatorio ofrecieron prueba documental y absolución de posiciones sin acompañar los documentos ni el sobre cerrado con el pliego de posiciones. Tercero, porque de conformidad al artículo 469 del Código mencionado, vencido el término probatorio, las partes cuentan con 6 días para hacer observaciones a la prueba, y una vez vencido dicho plazo, se hayan o no presentado, el tribunal debe citar a las partes a oír sentencia. Sucedió que los requerentes no hicieron nada. Por otra parte, en uso de la facultad que otorga la aludida disposición, se solicitó 10 días después de vencido el término probatorio que se citara a oír sentencia, cuestión que efectuó el tribunal 3 días después de aquella petición, a saber, el día 2 de junio de 2014. Y solo al día siguiente los requerentes acompañaron el sobre cerrado con el pliego de posiciones, por lo que obviamente el tribunal proveyó, atendido el estado del proceso, no al lugar. De esta resolución se apeló. Segunda argumentación. La citación a oír sentencia no afecta a los derechos de los requerentes. Lo anterior, pues las pruebas pueden ser decretadas por el tribunal como medida para mejor resolver y, a su vez, según el artículo 385 del Código de Procedimiento Civil, puede solicitarse absolución de posiciones en segunda instancia. Y finalmente, tercera argumentación, los requerentes simplemente estarían utilizando la acción de inaplicabilidad para dilatar juicios ejecutivos en su contra. Ello quedaría en evidencia desde el momento en que también se ha interpuesto tal acción de inaplicabilidad respecto de otro proceso ejecutivo seguido en su contra, en el cual el Banco de Crédito intenta el remate de sus acciones en la sociedad Image Marker, Sociedad Anónima. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Bien, muchas gracias. ¿Alguna observación a la relación por parte de los abogados? Muy bien. Muy bien, entonces por los requirentes, Mariano Saavedra, Inversiones Más Limitadas, alega el abogado Pablo Carvacho por 10 minutos. Con la venia de su excelentísimo tribunal, vengo a solicitar se declare inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, en base a los siguientes argumentos y razones que paso a exponer. En primer lugar, me parece importante hacer algunas precisiones respecto del contexto y del juicio de autos. Como se ha señalado, esta es una demanda ejecutiva en contra de mi representado por parte de Leonel Olavarría, quien se ha subrogado en los derechos luego de haberse constituido como aval y haber pagado una suma de alrededor de 79 millones. Este aval fue suscrito con el banco BCI y es importante señalar que dentro de los bienes que se señalaron para la traba del embargo se mencionan 973.751 acciones de propiedad de mi representado. Esta parte se opuso a la ejecución en base a lo siguiente. Primero, don Mariano Saavedra, mi representado, había sido el gerente general de ImageMaker y había mostrado un crecimiento exponencial en los resultados de la empresa. Y el señor Leonel Olavarría Hurtado, el demandante en los autos ejecutivos, había mostrado un creciente interés por lograr la gerencia general de la empresa. Para esto comenzó con una serie de situaciones que llevaron a desprestigiar a mi representado y a ocultar información comercial. Él era el gerente comercial en ese entonces de la empresa. Estoy señalando estos hechos porque tienen que ver por qué la absolución de posiciones es decisiva y en qué sentido el artículo 432 juega un rol fundamental. En ese contexto, el señor Olavarría Hurtado consiguió un mandato irrevocable de parte de otro de los socios, el señor Jamel Ortúzar, logrando que lo representara en las juntas de accionistas, y llama la atención que dentro de ese mandato irrevocable había una cláusula que hace una evaluación anticipada por 35 millones de pesos en el caso que se revocara el mandato. Con fecha 7 de diciembre del 2011, en Junta de Accionistas, en Junta Extraordinaria, se solicitó y se aprobó con este mandato que tenía el señor Olavarría Hurtado el aumento de capital por 500 millones.
es importante decir que este aumento de capital no tenía ninguna razón de ser, no se justificaba para el tipo de empresa que es ImageMaker. Y en esa misma sesión se aprobó un valor por acción de 31 pesos, valor que es irrisorio y que no corresponde a la realidad de las acciones. Lo que se intentaba hacer era disminuir el valor patrimonial de la empresa. Con eso se justificaba el aumento de capital por 500 millones. Pero no solo eso, el mismo presidente del directorio, el señor Olavarría Hurtado, en contra de lo que los mismos estatutos de la empresa señalaban, que decía que las acciones se debían suscribir y pagar dentro del plazo de 3 años, propuso que el directorio pudiera establecer un nuevo plazo para que éstas se suscribieran y pagaran. Contra el voto de mi representado se estableció un plazo irrisorio de 7 días como máximo. En ese contexto, mi representado tuvo que endeudarse con el banco BCI firmando un pagaré. Es importante señalar que el gerente general del banco BCI es el papá del señor Olavarría Hurtado. Estamos hablando de Leonel Olavarría Leighton. El banco BCI sabía la situación crítica que en el sistema financiero tenía mi representado y aún así le concedió este pagaré. Y esto es lo interesante, prendó ese pagaré con las acciones que mi representado don Mariano Saavedra tenía en esta empresa ImageMaker. Entonces lo que queremos decir, o sea, lo que quiero dejar en claro es que acá hubo una orquestación para diluir la participación accionaria de mi representado. En esta orquestación participó el gerente general, o sea, el banco BCI sabía de la situación crítica que en el sistema financiero tenía mi representado, y su hijo, el que en ese entonces pretendía ser, y que obviamente lo logró, pretendía ser gerente general de ImageMaker. El Juzgado Civil de Santiago, número 16, recibió la causa prueba, y a pesar de que esta parte solicitó la absolución de posiciones, se citó a las partes a ir sentencia sin que esta diligencia probatoria se pudiera llevar a cabo. Y entonces he contado todo esto porque la absolución de posiciones no era cualquier prueba, era una prueba fundamental y crucial, y la parte contraria lo sabía muy bien, y por eso, como vamos a ver, se adelantó a los hechos. Hablan de dilación, de negligencia, pero se adelantó a los hechos para que esto no ocurriera. ¿Por qué? Porque el demandante auto ejecutivo era quien había orquestado. Entonces para nosotros era muy importante, para efectos de demostrar la ilicitud de la obligación, poder contar con su testimonio. Lo que finalmente no ocurrió, lo que para esta parte implica quedar en cierta indefensión en dicho juicio. Pero por ello, entonces, lo que se está pidiendo, lo que se solicita que se declare inaplicable por inconstitucional es el artículo 432. ¿Por qué? Porque, como dice sus propios términos, dice que se hayan o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará a las partes a oír sentencia. Con esto, ¿qué ocurre? Que el tribunal puede resolver un asunto sin tomar todos los elementos probatorios que una parte desea presentar, con la cual su sustento, su defensa o los fundamentos que basan sus pretensiones no pueden ser presentados en juicio. Y creemos que esto contraría la Constitución en su artículo 19, número 3, inciso 5, que establece el debido proceso. El inciso 5 señala que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previamente legalmente tramitado, y corresponde o reenvía al legislador establecer las garantías para que el procedimiento y la investigación sean siempre racionales y justos. La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, en la sesión 101 y 103, señala, entre otras cosas, que este debido proceso o la exigencia de un procedimiento racional y justo se concreta, entre otras cosas, con el emplazamiento, con la igualdad de las partes, con la posibilidad de aportar prueba y por supuesto, la bilateralidad de la audiencia, la cual solo en casos muy excepcionales, señala la Comisión, puede ser suprimida o restringida. Entonces la cuestión acá es ver si esta es una situación excepcional que permita suprimir de alguna manera la bilateralidad, como ha ocurrido acá. El excelentísimo Tribunal Constitucional, en fallo de 12 de agosto de 2008, en la sentencia ROL 808, señaló
si se me permite leer, que de ahí que el legislador está obligado a permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente con los medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e impugnar las que los otros presenten. En este caso, ¿qué es lo que ocurrió? Esta parte con fecha 17 de mayo, y antes de terminado el término probatorio, solicitó la absolución de posiciones, y con fecha 22 de mayo, con fecha 28 de mayo, podría decirse que la contraparte se adelantó solicitando al tribunal que se citara a oír sentencia. Si bien es verdad que en esta parte no acompañó los documentos, eso no se debió a ningún tipo de dilación o a alguna estrategia, simplemente entre que presentamos la solución de posiciones y que finalmente se acompañaron los documentos, pasaron 8 días hábiles procesales, y no es necesario que yo le explique a usted que 8 días en el contexto de la litigación civil está lejos de ser un plazo de dilatación o de negligencia. Esta parte creemos firmemente que en ningún caso eso ocurrió. Lo que sí ocurrió es que la parte contraria, al ver que nosotros estamos solicitando la absolución de posiciones, solicitó a su vez que se citara a oír sentencia, y el tribunal accedió, porque efectivamente el 432 del Código de Procedimiento Civil así se lo permitía. Pero es importante señalar que la sentencia, o sea, la resolución en que el tribunal señaló que nosotros debíamos acompañar los documentos ofrecidos, en ningún caso estableció un plazo, por ejemplo. Por lo tanto, nunca fuimos apercibidos con un plazo para presentar lo que finalmente hicimos y fue rechazado. Por eso es que creemos que en el uso que hizo el tribunal, el 16 Juzgado Civil de Santiago respecto del artículo 432, se infringió el debido proceso y la racionalidad del procedimiento, coartando a esta parte de presentar los elementos probatorios que finalmente permitían fundar y sostener la defensa que creíamos necesaria. Es por eso que solicitamos se declare inaplicable por motivo de inconstitucionalidad y se deje sin efecto la resolución que cita oír a las partes de sentencia. Muy bien, muchas gracias. Por la parte requerida, Lionel Olavarría Hurtado alega la abogada Manuela Cruz por 30 minutos. Buenos días. En virtud de la relación y del alegato de la contraparte, voy a reducir mi alegato que había anunciado con 30 minutos, pero va a ser un poco más corto. En primer lugar, alego en representación de Lionel Olavarría solicitando que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 432 en los autos ejecutivos, porque este carece de todo fundamento y la requerente no ha logrado demostrar los requisitos mínimos para que se decrete la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, como voy a señalar. En segundo lugar, me quería referir a los hechos a los que ha hecho referencia la requerente, los cuales dicen relación siquiera con el juicio ejecutivo de autos, sino que dicen relación con las circunstancias que motivaron la suscripción de un pagaré que hoy día mi representada está intentando ejecutar. Sin embargo, la contraria omite señalar que dichos antecedentes están siendo actualmente conocidos en un juicio arbitral que lleva el señor juez árbitro Eduardo Jara Miranda, y no corresponde ventilarlo en esta instancia, donde entiendo venimos a discutir si es que el artículo 432 aplicado al caso concreto produjo o no efectos inconstitucionales que afectaron las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, número 3 de la Constitución. En consecuencia, todos los hechos descritos por la demandada, o sea, por la ejecutada, que dicen relación con las circunstancias en las cuales suscribió el pagaré, sus circunstancias económicas, que al parecer dice eran sabidas por mi representada, no tienen ninguna incidencia en esta instancia y no influyen en nada en la constitucionalidad o no del artículo 432. Sin embargo, voy a hacer una pequeña precisión respecto a que dice que su representada tuvo que endeudarse para suscribir un pagaré y que esto habría sido hecho en conocimiento de mi representada y de su padre, y sin embargo esa deuda que dijo que suscribió para poder suscribir el aumento de capital, finalmente no utilizó ese dinero en suscribir
el aumento. Entonces, la verdad es que no se entiende bien a qué es lo que quiere llegar la requirente. Ahora, yendo al fondo del asunto, valga decir que este requerimiento de inaplicabilidad es dilatorio porque ha tratado de evitar que en el juicio ejecutivo se dicte una sentencia que, de resultar negativa para la requirente, va a disminuir su posición en el referido juicio arbitral y obviamente va a ir en desmedro de su posición económica. Ahora, entrando a la revisión del artículo 432 en el juicio mismo ejecutivo, valga decir que el 432 del Código de Procedimiento Civil se enmarca dentro de una serie de normas del Código de Procedimiento Civil que están tendientes a respetar el debido proceso. No hay que olvidar que el artículo 19, número 3, deliberadamente no menciona cuáles serían las garantías reales que constituyen el debido proceso, porque precisamente se dejó en manos del legislador para cuando legislara respecto de cada procedimiento, cuáles iban a ser esas garantías que eran tendientes a respetar el debido proceso. Y sin perjuicio de que hay consenso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que respecto a la prueba, esas garantías reales vendrían siendo la posibilidad de poder ofrecer prueba y que ésta sea recibida legalmente, la posibilidad de valerse de todos los medios de prueba establecidos en la ley y la posibilidad de presentar alegaciones y defensa. No existe una listado taxativo o un listado meramente ejemplar en la Constitución de cuáles serían las garantías reales que se deben garantizar en el debido proceso. Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil en su conjunto establece una serie de normas que, por supuesto, refería a ciertas ritualidades y formalidades, las partes pueden utilizar con el fin de poder proteger su derecho a defensa y su derecho al debido proceso. Y en este caso no sucede distinto. Lo que sucede en el caso concreto es que la contraria, por una negligencia inexcusable, no presentó el pliego de posiciones que había ofrecido dentro del término probatorio. Y por eso el tribunal, el 16º Juzgado Civil de Santiago, citó a las partes a oír sentencia. Porque la requirente señala que cuando el tribunal le dice en su resolución para proveer, acompáñense materialmente los documentos, no estableció ningún plazo. Sin embargo, olvida que el Código de Procedimiento Civil es un todo de normas articuladas que no pueden leerse aisladamente. Y obvia que existe otro plazo corriendo, que es el del artículo 469, específico del juicio ejecutivo, que establece un plazo de 6 días hábiles en los cuales los autos van a quedar en la Secretaría del Tribunal para que las partes puedan hacer sus observaciones a la prueba y posterior a ello, existan o no diligencias pendientes, se hayan o no presentado escrito, el tribunal está facultado para citar las partes a oír sentencia. Entonces, es efectivo que el 16º Juzgado Civil de Santiago no la percibió con un plazo, pero sí existía otro plazo corriendo y entonces la requirente no puede obviar todo tipo de formalidades que se hayan establecido en el Código de Procedimiento Civil para poder rendir la prueba, haciendo una interpretación errónea de la garantía constitucional establecida en el artículo 19, número 3 del debido proceso. Porque este excelentísimo tribunal ha estado de acuerdo en que esa garantía no permite a las partes ejercer sus derechos como quieren y presentar su prueba como se les antoja. Tienen que necesariamente sujetarse a ciertas formalidades y ritualidades que deben ser respetadas por todas las partes, porque si no, el proceso no podría seguir en su orden consecutivo y ahí sí se estaría alterando el debido proceso de todas las partes. Llama la atención que la contraparte se adelantó para no querer que se rindiera la prueba de absolución de posiciones. Esta parte no se adelantó a nada, esta parte siguió los plazos establecidos previamente en el Código de Procedimiento Civil y por todos conocida. Si la contraria dice o pretende exponer en este tribunal que no realizó su pliego de posiciones y no lo pudo acompañar por causas externas a ella,
Yo me pregunto qué causas externas pueden existir para que una oficina de abogados en representación de su cliente no pueda elaborar el pliego de posiciones, que es una cuestión que depende netamente de los abogados y no hay ninguna factor externo que pudiera depender de otro tribunal o pudiera depender de otra institución o de otra persona que le impidiera presentar lo que ella misma dentro del término probatorio había ofrecido, como es el pliego de posiciones. Me parece que el Código de Procedimiento Civil le ha otorgado suficiente instancia a las partes para poder hacer valer sus defensas y presentar su prueba. Y en este caso en concreto, la contraria también tuvo la oportunidad y no la utilizó, con una displicencia hacia las ritualidades del procedimiento. Entonces no puede venir ahora a una instancia en la que no se está discutiendo sobre los hechos del fondo, cuestión que compete únicamente al juez de primera instancia y segunda instancia, venir a sacar a la luz una serie de hechos que nada vienen al caso y venir a justificar una negligencia propia que no puede transferirse a esta parte. La dictación a oír sentencia, una vez vencido el término probatorio y transcurrido el plazo de 6 días contemplado en el artículo 469 y el plazo de 10 días incluso contemplado en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil para el procedimiento ordinario, no ha producido una vulneración al debido proceso ni a la igualdad en el ejercicio de los derechos establecida en la garantía constitucional del artículo 19, número 3. Porque en este caso, la parte requerente tuvo todas las oportunidades procesales para rendir su prueba. Y es más, como ella misma ha señalado, aún puede pedir dicha prueba, la absolución de posiciones en segunda instancia, y aún más, el Código le ha otorgado otra forma de que esa prueba sea rendida, o sea, sí le ha dado una posibilidad de enmendar su negligencia, pudiéndole solicitar al juez del 10º Juzgado Civil de Santiago que decrete la absolución de posiciones como una medida para mejor resolver. En consecuencia, la garantía establecida en el artículo 19, número 3, no se ve vulnerada en este caso, ni en tanto abstractamente mirar de forma armónica con las demás normas del Código de Procedimiento Civil, ni tampoco en el caso concreto, que es lo que importa en este caso. Doy por finalizado mi alegato. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿alguna pregunta a los abogados? Ministro Fernández. Gracias, presidente. Al abogado de la parte requirente, ¿por qué su representado no impugnó el artículo 469 del Código de Procedimiento Civil, que es el directamente aplicable al tipo de causa sublite? A ver, esta parte estima que el artículo que realmente ha limitado la posibilidad de aportar prueba que nos permita sustentar nuestra defensa, el artículo 432, el artículo 469, que habla de las observaciones a la prueba, nos parece que no incide directamente en nuestra alegación y que finalmente es el artículo que permite al tribunal citar a las partes a oír sentencia, aun cuando existan diligencias pendientes que han sido concedidas a las partes, es lo que nos deja en un estado de indefensión. Bien. ¿Alguien más? Finalizada la